Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Vamos a orar y empezamos el estudio hoy. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Úsala en la vida de nosotros. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos. Hemos llegado a Hechos 9:32. Entonces, si has estado con nosotros cada semana. Y aquí, pues empezamos a leer. Se aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Entonces déjame hacer primero el comentario. En Hechos estamos mirando la historia de la iglesia, que la iglesia ya nació. Entonces Pablo, que estaba persiguiendo la iglesia, él había aceptado al Señor, ya iba a una ciudad y una luz rodeó alrededor de él. Entonces recibió al Señor y empezó a predicar. Y ahora, según es enemigo de los religiosos y ellos tratando de matar ahora a Pablo. Bueno, Dios está haciendo milagros por todos ellos. Y aquí dice, aconteció que Pedro, dice, vino también a los santos. Okay, los santos, cuando la palabra de Dios habla casi siempre de los santos, no está hablando de figuras que algunas iglesias adoran, hablan con ellos, hacen peticiones a ellos, ponen velos a ellos. No, los santos en la palabra de Dios casi siempre está refiriendo a los cristianos, los creyentes. Yo soy un santo. Si tú tienes Jesús en tu vida, tú eres un santo. La palabra santo es limpio, apartado para la obra de Dios. Entonces Él vino a los santos, no a las figuras, este es pecado, sino a los creyentes que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hace 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesús el Cristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces Pedro hizo una señal, un milagro, sanó a este hombre. Entonces el propósito del milagro, el propósito de la señal es para apuntar que hay un Dios vivo. Apuntar a Jesús para que sean salvos. No para apuntar al ministro que tiene poder y va a pasar un plato, a sacar feria de la gente o una ofrenda. Qué mal que los pastores hacen esto. Pero había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Entonces las hermanas queridos de ella, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, cuando estaba viva. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos, otra vez, los otros cristianos, todos los cristianos santos, porque
somos limpios por la sangre de Jesús. Entonces, no porque hemos hecho un milagro o algo especial, no. Todos los cristianos somos santos, somos limpios por el Señor. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, otra señal. La señal para apuntar que hey, Jesús vive. Mira, Él todavía anda obrando. Y aconteció que quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces Pedro ahora ya se fue a una casa de este otro Simón, un curtidor. Y la historia que sigue me encanta muchísimo. Wow, es maravilloso. Pero antes de seguir, quiero contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no hace milagros en tal forma como en los días cuando después que murió se fue y con los apóstoles Pedro, Pablo y ellos haciendo estos milagros? ¿Por qué no los vemos en el día de hoy así? ¿Algo ha fallado con la iglesia? ¿Los creyentes no tienen fe? Hay unos que dicen si tienen sus reuniones, muchas veces son falsos, andan colectando dinero y cuando la gente no se sanan, dice es porque no tienes fe. Pues este curtidor o esta persona que sanó y muchos, él en la cama que llevaron y bajaron por el techo, Jesús dice, miró la fe de sus amigos. Entonces ellos nada más echan la culpa de que, su show no fue tanto éxito. Pero ¿por qué los milagros no están hechos así? Bueno, vemos cuando la iglesia empezó, primero Jesús vino y las escrituras tenían que ser cumplidos. La escritura en el Antiguo Testamento, en Isaías y otros libros, hablan de qué y cómo iba a ser cuando vino o iba a venir el Mesías, el Salvador de los judíos. Los judíos tenían su escritura, entonces había ciertas cosas que el Mesías tenía que cumplir para poder mostrar que era el Mesías. Moisés hacía los milagros en el desierto, era profeta, y Moisés dijo a los judíos, Dios va a levantar un profeta como a mí. Y en este profeta, escúchalo, porque él que no lo escucha va a ser rechazado, echado fuera. Entonces vino Jesús y dice la Escritura que el Mesías iba a venir a sanar nuestras enfermedades, que iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a abrir los oídos de los sordos, los que no caminan iban a caminar, los cojos, sacando y sanando los que están atormentados con demonios, etc. Entonces Jesús vino y cumplió las escrituras. ¿Ok? Ahora, este ministerio apostólico, Jesús escogió 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles, Él se fue y los invirtió y dijo que vayan primero, esperen en Jerusalén el Espíritu Santo, la promesa, el poder para testificar. Y ellos iban a mostrar que esta autoridad de Jesús para seguir en la verdad, la palabra de Dios, iba a ser pasado a ellos. Entonces los apóstoles, ellos para mostrar que esta autoridad de Jesús cuando se fue dado a ellos. Entonces ellos fueron sanando lo mismo que Jesús. Ahora, por mano de muchos de ellos, ya Juan, Pablo fue escrito la palabra de Dios, la escritura sana que tenemos en el día de hoy. Entonces hay muchos mormones, testigos de Jehová y otros que han hecho sus propias escrituras, pero
no son auténticos, son falsos. Buda, hay muchos que tienen otros, no, pero esta autoridad y la línea verdadera fue por los apóstoles. Entonces, ya en el día de hoy, ¿Jesús hace milagros todavía? Sí, todavía hace. Hemos visto unos sanados en la iglesia, pero ahora no tiene que revelar quién es el Mesías. Entonces, según la voluntad de Dios y según el propósito de Dios, Dios hace sus milagros. En otros países, unos que han ido creyentes a África y unos lugares donde no han conocido nada del Mesías, todavía han y están resucitando muertos y haciendo milagros increíblemente. Entonces, pero en un lugar así, en México, todos saben de Dios. No necesitamos un milagro para saber que Jesús ya es el Mesías. Ya sabemos, lo que tenemos que hacer es creer por fe y recibirlo y caminar. Y si Dios decide hacer un milagro, sanar, todavía creemos, como dice la Escritura, si uno está enfermo, que venga delante de los ancianos y poniendo aceite, poniendo manos, oramos por ellos. Y Dios decide si va a sanarlos milagrosamente o lo que Él va a hacer. Pero Él decide, no tiene que mostrar que Él es el Mesías. Ya sabemos quién es el Mesías, el Salvador. Es Jesús. Y hay la sanidad que todos pueden tener, y esta es la sanidad de su alma. Está garantizado y es una promesa de que Él que clama a Él la enfermedad del pecado y cree por fe en Él puede ser sanado de su enfermedad del pecado y vivir para siempre con Él. Entonces, si Dios decide sanarte de su enfermedad físico, qué bien, gracias a Él. Y estamos aquí para orar siempre. Puedes llamar, muchos llaman por teléfono, dice Pastor Juan, o mi esposa contesta otro. ¿Puedes orar por mí? Sí, vamos a orar y a ver lo que Dios quiere hacer. Puede venir a la iglesia y con mucho gusto después del servicio ponemos aceite, como dice, que debe venir delante de los ancianos y oramos por ti. Y creemos lo que Dios quiere hacer, pero lo más importante es, le pides perdón por tus pecados y recibes la sanidad de su alma. Seguimos, y como digo, me encanta esta historia. Yo creo no me va a dar tiempo para terminar, pero en la otra semana ya puedes estar otra vez. En Hechos 10, acuérdense que Pedro se fue a una casa de otro Simón. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces, este soldado, centurión, encargado de 100 soldados, la italiana más probable, judíos de Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ok, algo interesante que vamos a ver de este hombre. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchos limosnas, entonces cosas buenas. Creo que construyó un templo para los judíos y oraba a Dios siempre, dice. Pues hay que notar que este hombre era temeroso de Dios, pero no era salvo. Fíjate, era temeroso de Dios, pero no era salvo. La salvación no viene, y muchos se creen salvos equivocadamente porque se creen gente buena. La verdad, nadie es bueno. La Escritura dice, nadie busca de Dios. Todos nosotros, dice, nuestro todo bien es como un trapo de inmundicia. Entonces todos somos pecadores. Entonces dice, la salvación, bueno, no viene porque
estoy haciendo cosas buenas, porque yo sé que hay un Dios y porque estoy orando. Estoy haciendo buenas obras, ayudando a mis vecinos y según tengo un buen corazón. Sino la salvación viene al reconocer que soy pecador, que estoy necesitado, que estoy apartado de Dios y necesito la sangre de Dios, el perdón de Dios para lavar mis pecados, quitar mis pecados, que Él me perdone de todos ellos para salvarme y ponerme en comunión, en unión con Dios, de salvarme. Entonces, porque yo soy bueno, no quiere decir o que me creo bueno. Es una seguridad falso que muchos tienen, que ellos creen que son buenos, por eso van a ser salvos. Este hombre era un hombre buenísimo, pero no era salvo. En Hechos 10:3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero, entonces, porque Dios está mirando a un hombre que está buscando de él, que el Espíritu de Dios está moviendo su corazón a buscar a Dios, no quiere decir que es salvo, y vamos a ver. Envía pues, él está orando, pero no es salvo. Entonces Dios le está dando una visión para decirle cómo ser salvo. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Entonces, Cornelio, ahí está en su casa, está haciendo sus oraciones, pero está hablando con un Dios que todavía no conoce. Y hay muchos que hacen oraciones a Dios, a un Dios que no conoce. Pueden ver que hay una creación, pueden ver que ya hay un Dios por lo que hay, pero es otra cosa, saber hay un Dios, pero es otra cosa conocerlo, tener unión, tener comunión con Él, de poder entrar con Él, de poder morir porque tus pecados están perdonados y estar seguro de que vas a ser salvo. Muchas personas cuando yo les hablo que son buena gente, hasta van a las iglesias y les pregunto, ¿pero eres salvo? Y me dicen, ¿cómo? Cuando te mueres vas a ir con Dios. Y normalmente me contestan, nadie puede saber esto. Pues yo les digo, pero yo sé, yo soy salvo. Eres bien no sé la palabra, pero ¿cómo es que sabes que? Digo, hey. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos habla y nos da la garantía de salvación. ¿De qué me sirve tener la palabra de Dios y creerla o leerla si no la creo? Si dice, cree en el Señor y será salvo, pues entonces será salvo, será salvo. Si Jesús vino a perdonarme y ya estoy perdonado, yo lo había aceptado en mi vida, estoy caminando con Él, entonces dice que me ha dado su Espíritu Santo como una garantía, como un depósito. Entonces, ¿cómo no voy a creer la palabra de Dios? Pero normalmente esta gente no creen porque no están viviendo. Entonces, no están seguros de su salvación
porque realmente nunca han recibido la salvación, el perdón, y nunca han entrado de empezar a caminar y ser obedientes a la palabra de Dios. Siguen sus vidas de pecado y nada más tienen una apariencia de bueno. ¿Ok? Pero este Cornelio estaba aparentemente buscando, haciendo oraciones a un Dios que no conoció y miró esta visión. Y en esta visión le habló el ángel, manda a una cierta casa y pregunta por Pedro. Y a ver, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba la ciudad, estos hombres que había mandado Cornelio, el soldado. Pedro entonces subió, están en camino, y Pedro en la casa donde él está, subió a la azotea para orar. Pedro sí conoció al Señor, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a una grana lienzo o una sábana tipo así, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra. Entonces él miró en su visión como una sábana y 4 puntas como cuerdas y estaba bajado a esta sábana. ¿Okay? Entonces Pedro, y en verso 12, perdón. Entonces bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí podemos ver algo que no a lo mejor hemos visto antes de Pedro. Un hombre, un pescador que ya a lo mejor en las cantinas y todo así, peleando y su pie en boca. Pero fíjate lo que Pedro dice a Dios. Aquí es un lado que no hay muchos que han enseñado de que, fíjate, Pedro era un judío de judíos, aunque era pescador, pero entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, para ver más de esta historia, y tiene que venir la otra semana porque esta historia es maravillosa, voy a terminar en la otra semana. ¿Sabes qué? Pedro aquí entonces era un judío, sabía de la ley de Dios, estudiado en las Escrituras. Él obedecía las leyes de los judíos. No era uno nada más ahí, un borrachito, pescador, como creemos o vemos nosotros. No, él era un judío que impetuoso, sí, muy celoso, Pedro, pero no es lo que hemos sido enseñados. Entonces, esto 3 veces, Cornelio, ¿cuántos hombres mandó, creas? En el otro estudio vamos a ver. Pedro miró esta cosa bajar 3 veces y ahora 3 hombres vienen tocando a su puerta. Y Dios le va a decir algo muy importante que Pedro necesita aprender. Vamos a orar. Si tú quieres recibir al Señor, entrega tu vida, recíbelo. Jesús vino, murió en una cruz por ti, fue sepultado y resucitó. Y si tú crees en Él, de veras de corazón, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú puedes ser salvo y tener la garantía de ir, no dudando, a ver, así, empieza a vivir por Él. Vamos a orar, y si quieres orar conmigo, te invito. Vamos a orar. Señor Jesús, dile a Dios: perdóname mis pecados. Yo sé que tú moriste por mí, y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Nos vemos luego. Bye.
Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya, tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas, y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.